Continuamos con nuestro estudio, la vida de los reyes. Hace 8 días acabamos de ver cómo Saúl es desechado, cómo Saúl es puesto a un lado por Dios mismo. Pero ahora en esta imagen bastante oscura y bastante terrible surge una nueva luz. Y vamos a entrar a estudiar tal vez la vida de el más grande de los reyes de Israel. Aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Aquel hombre que la Biblia le dedica libros completos acerca de su biografía. La Biblia y el Espíritu Santo permitió que sus escritos, sus canciones, fueran gran parte de aún de lo que hoy conocemos como el libro de Salmos. El Señor lo escogió para que de Él mismo viniera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida de David es tan amplia que yo no sé cuánto tiempo nos vamos a gastar estudiando, por lo menos la vida y el reinado de David, porque la Biblia da muchos detalles. Entonces que el Señor nos dirija. Hoy apenas vamos a ver cómo David es ungido por el rey Samuel. Entonces está en el capítulo 16. Vamos a leerlo y vamos a meditar verso por verso. Por el profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Aquí vemos que, como decíamos hace 8 días, ciertamente el Señor es bastante serio con su reino. Ciertamente el Señor es bastante serio con aquellos a los cuales les ha delegado autoridad. Al que más se le da, más se le pedirá. Saúl es el prototipo de aquel cristiano que cuando nace, cuando es convertido, cuando cree en el Señor y es redimido, recibe dones, recibe gracia, recibe un nuevo corazón, recibe la salvación y es hecho rey y sacerdote. Pero a través de los procesos en los cuales el Señor le permite vivir en su vida, él es desechado por la falta de carácter, la falta de amor al Señor, amor a la palabra, de esperar en el Señor. Bueno, todas las cosas que vemos. Y que algún día, a pesar de que él fue llamado a ser rey, no se sentará con Cristo a reinar. Cambio, David nos muestra el trabajo de Dios con sus hijos para llevarnos a sentarse algún día en el trono de Sion, en el trono de Jerusalén, en el trono de Israel. Pues vamos a ver verso por verso, por lo menos hoy, cómo él es ungido. Curiosamente se ve ese contraste, ¿no? Cómo Dios desecha a unos y escoge a otros. Cómo Dios pone al lado a Saúl, pero mientras tanto va a comenzar a preparar a David. Ciertamente Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y es una de las cosas preciosas que hoy vamos a ver en este libro. Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Aquí ya comenzamos a ver algo bastante precioso, hermanos. En la casa de Dios, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, el que escoge los hombres es Dios. El que llama es Dios. El que elige es Dios. Los hombres podemos hacer muchas cosas, pedir un rey, escoger un rey nosotros, una comisión, un seminario, un concilio, podemos reunirnos a escoger hombres, pero en el camino se va a demostrar cuáles hombres Dios puso y cuáles los hombres puso el pueblo. ¿Sí? Saúl fue el escogido del pueblo. David es aquel que Dios pone, y lo pone en medio de unas circunstancias bastante contrarias, hermano. Nadie en ese momento pensaría que Dios iba a escoger un hombre
como David. Y eso es bastante precioso. Cuando Pablo iba persiguiendo la iglesia y se encuentra con el Señor y queda ciego, él es llevado al pueblo y el Señor le habla a un discípulo suyo, uno de los pequeños discípulos, y le dice que vaya y ore por Pablo. Y el discípulo dice: no, Señor, si ese hasta vino acá con cartas para perseguir a los hermanos. Y el Señor dijo: no, ve y ora por él, porque instrumento escogido es este. O sea, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que escoge a una persona y le dice: yo te he escogido. Nosotros como hombres no debemos buscar el llamado ni lo que los hombres quieran hacer de nosotros, sino debemos buscar lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor tiene? Una vez un hermano, y fueron unas palabras que el Señor le dijo, los padres del Señor, la familia del Señor Jesús se la dijeron al Señor y le dijeron: ¿por qué si quieres darte a conocer no vas? Ve a Jerusalén, ve a la fiesta si quieres darte a conocer. Y uno cree que ese es el camino, que usted quiere servir, pues vaya, ofrézcase, que los hermanos lo vean, que los hermanos lo conozcan, que los hermanos sepan que usted es una persona interesada en servir. No es el camino, hermano. Porque en la casa los hombres no los ponen los hombres. En la casa de Dios los hombres no son puestos por otros hombres. Puede haber hombres que se ofrezcan, que estén ahí, que quieran ocupar el primer lugar, y el Señor dice: este no, este tampoco, este tampoco. ¿Cuál es el que el Señor ha escogido? Tal vez el que a la vista de los hombres es más menospreciado, el que menos espera a los hombres. Y vamos a ver por qué Dios escoge a David. Mira lo que antes le dice el Señor a Samuel ahí en el capítulo 13. Mira lo que el Señor ya le había dicho a Samuel. Primera de Samuel capítulo 13, verso 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor ya sabía que Saúl se iba a torcer. La primera vez se lo dijo, pero lo probó otra vez para afirmar lo que él ya había dicho. Pero mientras Saúl es desechado y mientras Saúl está rebelándose en contra de la palabra del Señor, desobedeciendo el mandamiento del Señor, el Señor ya estaba mirando a quién escoger. ¿Saben qué dice Segunda de Crónica? Los ojos de Jehová están recorriendo toda la tierra, buscando mostrar su poder en aquellos que tienen un corazón limpio delante de Él. Nosotros a veces quisiéramos estar allá donde está el predicador, donde está el que está sirviendo, donde está el que está cantando, pero el Señor no está mirando muchas veces allá. Él está buscando la tierra, en cualquier situación, en cualquier trabajo, en cualquier lugar, buscando hombres que tengan un corazón limpio para con Él. No hombres que busquen lo que los otros hombres ven, no hombres que busquen la fama de nosotros, no hombres que busquen quedar bien con los hombres, sino hombres que tienen un corazón dispuesto para Dios, aún en el lugar donde no son vistos para con los hombres. Saúl, que dijo: Samuel, ven y adoramos a Jehová tu Dios y hazlo delante de los ancianos, delante del pueblo, ¿sí? Mientras Saúl está delante del pueblo, David está en lo escondido delante de Dios. Eso es lo importante, hermano. Nosotros queremos servir en la casa del Señor. Nosotros no debemos buscar ahí el lugar del servicio. Debemos buscar a Dios mismo. El silencio donde está Él. Procurar tener un corazón agradable en todo tiempo, aun cuando nadie nos está viendo. Porque a veces podemos tomar una actitud hipócrita en nuestra vida. Cuando el hermano me está viendo, yo camino así. Cuando estoy en reunión, yo oro así, yo me comporto así. Pero ¿cómo eres cuando estás a solas?
¿Cómo eres cuando estás con las personas del mundo? ¿Cómo eres en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, donde nadie te está mirando cómo eres? Eso es lo que Dios está mirando. Personas que en la sencillez de su vida tengan un corazón agradable a Él, cosa que Él pueda delegarles un lugar en medio de su pueblo, un lugar de autoridad, un lugar de preeminencia, un lugar que ellos no buscaron, sino que Dios los puso, Dios los escogió para eso. ¿Por qué? Porque ellos amaron y buscaron al Señor donde nadie lo hacía, en el silencio y en la intimidad. Eso es una de las cosas preciosas que vamos a ver en la vida de David, hermanos. Como aunque los hombres están en todo su ámbito religioso, el Señor ha puesto los ojos en el corazón de un muchacho. ¿Sí? Eso, hay muchos pasajes. También me recuerdo el tiempo de el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, era sacerdote de casta. De casta, o sea, que por linaje a él le pertenecía estar en Jerusalén sirviendo, como todos los sacerdotes. Pero el Señor permite que Juan el Bautista no esté en medio de los sacerdotes en el ámbito religioso, sino lo deja crecer en el mismo desierto, donde nadie lo ve, donde nadie lo conoce. Su vestidura y su manera de comer no era agradable a la vista de los hombres. Era un hombre, un loco. Pero ¿saben qué decía Juan el Bautista? El que me envió, no lo envió el sumo sacerdote, no lo envió el Sanedrín, no lo enviaron nosotros ni los escribas, no. El que me envió me ha dicho que sobre el cual yo he de descender la paloma, ese ha escogido el Señor. O sea, ¿quién lo eligió? Dios. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Quién le hablaba? Dios. ¿Sí? Está todo el ambiente religioso y está el profeta en el desierto, siendo discipulado y enseñado por Dios mismo. Eso es mucho más grande que cualquier seminario, escuela de alabanza, bueno, todas las cosas que se han inventado hoy en día. ¿Sí? Miren lo que sucede. Volvamos allá a 1 Samuel capítulo 16. En el 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Recuerden que ya el Señor le ha dicho a Isaí, ¿sí? De sus hijos yo voy a escoger a uno. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. ¿Saben qué significa Eliab, hermanos? Significa Dios es su Padre. Un nombre como muy acorde, ¿cierto? Uno diría, cuando el profeta vio a Eliab, dijo: este es. Seguramente físicamente era parecido a Saúl, grande en estatura, hermoso, y aún su nombre, Dios es su Padre, pero a este no había elegido el Señor. ¿Sí? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué frase, hermanos. Yo me acuerdo una vez estábamos en un campamento con los hermanos y invitaron a los hermanos del extranjero a predicar. Entonces vinieron varios. Entonces, como los hermanos no los conocían bien, no sabían quiénes eran los que iban a predicar. Y un día por la mañana llamaron al predicador y pasa un hermano chiquito, negrito, feíto, mal vestido.
Entonces mi esposa me dijo, uy, ese señor parece el empleado de la finca, ¿será que van a orar por él o algo así? Cuando el hermano pasa y comienza a orar por la palabra y todos como que, este hermano, ¿quién es? Pero cuando comienza a predicar, parecía un gigante, hermano. A veces nosotros menospreciamos por la vista, pero cuando este hombre comienza a hablar la palabra y comienza a hablar la palabra, a los 5 minutos ya todo el mundo estaba ahí impactado con la enseñanza. Tal vez fue la mejor predicación que hubo en ese campamento. Y a la vista de los hombres, ¿quién era ese? ¿Sí? Nadie sabía, ni siquiera le sabíamos el nombre al hermano. Y el Señor lo escogió y lo ungió. Me acuerdo cuando el hermano, creo que era Andrew Murray, en su vejez, ya viejito, hermano, lo llevaron a predicar. Y pasó el hermano y dice que tenía que subir una tarima para la predicación, y que el hermano no podía ni subirse solo, lo tuvieron que ayudar a subir. Y era viejito, no podía ni caminar bien, y se paró ahí y habían unos periodistas que habían ido a filmar el evento. Entonces se burlaban los 2 periodistas de que, pobrecito, ¿cómo lo van a poner a predicar tan viejito? Cuando el hermano comienza a predicar, los 2 periodistas terminaron llorando arrepentidos, convirtiéndose al Señor. El Señor usa al que Él quiere, hermano. Aunque a la vista parezca menospreciable, el Señor lo escoge. Y vea lo que dice. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Abinadab significa padre de una promesa. Acuérdense de los nombres porque ahorita vamos a ver algo. El primero es Dios mi padre, y Abinadab significa padre de una promesa. A ese tampoco escogió el Señor. Y dice: hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco este ha elegido a Jehová. Sama sí tiene un nombre bastante fuerte. Sama significa perdido, desolado, asombro. Mira lo curioso, hermanos. Y antes de mirar a David, ¿qué significa el primer nombre? Eliab significa padre, Dios es mi padre. Abinadab, padre de una promesa. Y Sama, perdida. Miren, hermanos, usted puede ser hijo de Dios. Usted puede decir Abinadab, Eliab, Dios es mi padre. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que usted tenga un corazón agradable a Dios. Porque el hecho que usted sea un hijo de Dios no quiere decir que usted tiene todos los privilegios de Dios mismo. Usted no tiene el privilegio de reinar si usted primeramente no se ha formado en su corazón el carácter de Dios. ¿Sí? Dios habla en la palabra que Él tiene hijos fieles y hijos infieles. Hijos obedientes, hijos desobedientes. Hijos que son sensatos o hijos que son insensatos y tienen el mismo padre. El Señor que mira, hermano, el corazón. Es que el Señor me dio una promesa. La Biblia dice que hemos sido hechos por Cristo hijos del Rey. Como hijos del Rey tenemos derecho a todo. Sí, pero el Señor tiene que trabajar en su corazón para que aún las cosas que usted le pida al Señor y ore, Él las pueda responder. Y el otro sí, Sama significa descarriado, desierto. Aquel tipo de hijo que se extravió de la casa, que fue desobediente, que fue necio, que en su necedad nunca el Señor le va a permitir participar de sus asuntos por la rebeldía de su corazón y la infructividad de su vida. O sea, no hay fruto, todo es que desolado. El Señor nos ayude. Y mira lo que pasó. Ninguno de esos 3. Entonces llamó Isaí, en el 10, ¿cierto? Y dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos.
Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Mira qué situación tan curiosa, hermano. El Señor va a ungir a uno de los hijos de este hombre. Imagínate el evento: el profeta de Israel, Samuel, en la casa de un hombre. Este hombre, me imagino que hizo la mejor comida, arregló la casa de la mejor manera, vistió a sus hijos de la mejor manera, preparó todo el asunto. Y no invita a David. ¿Lo pone a qué? A cuidar las ovejas. Pasan 7 hijos. El número 7 en la Biblia, 7. Pasan 7 hijos de Samuel. Y el número 7 en la Biblia significa la plenitud de Dios. Digamos, Dios trabajó todo y lo hizo todo en 7 días. ¿Sí? Las 7 plagas de Apocalipsis, los 7 sellos, se culmina toda la obra de Dios. ¿Qué estaba diciendo Isaí de alguna manera? Esto es el fruto mío, mis 7 hijos. Y David no está entre esos 7. Curiosamente, el Señor escoge al octavo, al menor. Y el octavo en la Biblia, el número 8 en la Biblia, es número de resurrección. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, o el octavo, ¿sí? Que es el domingo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que de alguna manera el Señor ya venía preparando la vida de David para que él pudiera ser escogido por el Señor. Lo llevaba por un proceso de humillación y de menosprecio a un familiar para Dios poderlo escoger. A veces los hombres que Dios escoge antes de que el Señor los llame necesitan pasar por un proceso de humillación, de ser puestos a un lado. El hombre siempre quiere tener el primer lugar, el hombre siempre quiere tener el mejor puesto, el hombre siempre quiere que todas las personas lo tengan en cuenta. Y cuando a veces no los tienen en cuenta, se siente ofendido, se siente humillado. Imagínate, vamos a escoger los hermanos que van a tocar en la alabanza y hay uno con todo el talento y tú le dices: no, usted no va a estar. Él inmediatamente, cuando tú le digas que no va a estar, se va a sentir ofendido, agredido. ¿Por qué no se me tiene en cuenta? ¿Por qué no me llamaron los hermanos? ¿Por qué no me permiten servir los hermanos? Pero Dios, antes de poder darle algún lugar de privilegio a alguno de sus hijos, Él necesita probar los corazones. Y antes de eso, lo curioso es que el Señor permite que desde un comienzo David aprenda a caminar un camino de muerte para ser el octavo, el resurrecto, el que Dios ha escogido, el que ha de reinar, el que el Señor ha de poner en su casa. Pero antes que el Señor escoja a un hijo suyo para reinar en su casa, casi siempre el Señor permite que los hombres lo menosprecien. Entonces vamos a leer varios pasajes ahí en los Salmos, hermano. 147, versículo 6. Dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Eso es algo del Señor. Mira lo que decía cuando el Señor mira la tierra. Hay un pasaje que dice el Señor mismo en los Salmos. Dice: he escogido, he encontrado a David mi siervo. El Señor iba por toda la tierra de Israel mirando: ¿a quién voy a poner de rey? ¿A quién voy a escoger? Ya Saúl, ya el Señor ya le ha dicho a Saúl que no. Y comienza el Señor a mirar y ve a un pequeño, hermano, a un menor, al menospreciado de una familia. Y comienza a ver el corazón de este David. Y dicen: a este escogido. ¿Qué tenía el corazón de David, hermanos, que el Señor lo escogió? ¿Qué había en él que el Señor vio que este hombre podía llegar a ser un gran rey y representarlo delante del pueblo y pastorear al pueblo? Es más, la labor de pastor, hermano, dice Génesis que para los egipcios los pastores eran algo abominable.
¿Por qué el trabajo del pastor es abominable, es menospreciable? Hay cosas que el mundo dice, pero para Dios son agradables. Vamos a ver las características de un corazón del cual el Señor se agrada. Aquí ya comienza el salmista a decirnos que es que la humildad. Dios no va a exaltar un hombre que no sea humilde, porque ese hombre ha de representarlo. Pero para poder representar a Dios necesita someterse y humillarse delante de Dios. Cosas que nunca hizo Saúl. Vamos a ver unos pasajes que el apóstol Pedro le dice a los jóvenes, porque curiosamente David es llamado siendo muy joven. No comienza su reinado siendo joven, pero comienza a pasar por una serie de experiencias, las cuales el Señor le llama para ser su rey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. El Señor le va a hablar a los jóvenes. Estos jóvenes en medio del pueblo del Señor, cualquier creyente, hermano, cualquier hombre que el Señor llama y salva a través de su Hijo Jesucristo, puede llegar a ser un siervo del Señor. Cualquier persona que el Señor llama, el Señor no hace acepción de personas. Cuando el Señor dice que Él escoge a David, no es que esté escogiendo a David dándole un puesto privilegiado y desechando a los otros. Dios dice que Él mira y prueba los corazones, y cuando ve un corazón como el de David, el Señor lo escoge. Él, antes de escoger a una persona, es porque Él la ha conocido. Porque uno encuentra que esos pasajes que la Biblia dice que el Señor amó a Jacob y aborreció a Saúl. Si Dios no hace acepción de personas, si Dios en sí mismo es justo, ¿por qué escoge a uno y al otro lo desecha? Porque ama al uno y al otro se lo desecha. Y es más, David significa muy amado. Sí, eso significa David. ¿Por qué el Señor escoge a David y desecha a otros 7? Porque Dios conoció a David. David llegó a entender tanto eso que él dice: aún en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde que nació David, el Señor había puesto su mirada en él. Y vio como David, ese pequeño muchacho que su padre menospreciaba, que sus hijos mayores tal vez lo miraban como aquel pastor de ovejas, ese Dios le había puesto la mirada y había visto que David, aún en el lugar secreto, era un hombre íntegro, con un corazón que temía y honraba a Dios. Ahorita leímos que Dios rechaza y quebranta la autoridad de los pecadores, como Saúl, pero también levanta al justo. No se sentará el justo en la casa de Dios, no se sentará el impío en la casa de los justos, dice la Biblia. O sea, el Señor no permite que un impío se engrandezca en su casa. Cada vez que un impío se engrandece, Dios siempre lo derriba. Pero ¿qué eran las características de ese corazón que agradaba a Dios? Ahorita decíamos con el Salmo, la humildad. Y eso es lo que Pedro le dice a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y eso es una característica maravillosa de un siervo, hermano. Un siervo es una persona que está en sujeción a otra. ¿Cómo nosotros queremos someternos a Dios si a veces a las autoridades visibles que el Señor ha puesto alrededor nuestro no nos sometemos? ¿Sí? ¿Cómo el joven quiere someterse a Dios si no se somete a sus padres? ¿Cómo una mujer quiere someterse a Dios si no se somete a su esposo? ¿Cómo un hombre trabajador, una mujer trabajadora quiere someterse a Dios si no se somete a sus jefes en el trabajo? Tú miras que una de las cosas curiosas que tiene David es que desde muy joven el Señor le enseñó a estar bajo la sujeción de su mismo papá. Muchos jóvenes, muchos hijos, el papá les dice algo y se rebelan, se levantan, ¿sí? Pero David aprendió a ser el pastor de su papá. O sea, aprendió a trabajar con las ovejas de su papá y no se escandalizó. Uno
Tú podrías llegar a la casa y tú ves al papá sentado, los hijos mayores sentados, todos comiendo. ¿Y dónde está el más pequeño, el menor, tu último hijo? No, está aquí al frente trabajando. Tú vas a decir, ¿cómo vas a poner a trabajar al menor? Eso es injusto, que trabajen los más grandes. Pero mira, esa era la escuela de Dios preparando a David desde un comienzo a estar en sujeción. Una persona que no se sujeta a las autoridades nunca va a recibir un llamado genuino de Dios en medio de la casa del Señor. Tú puedes creer que es poco importante tu trabajo, tú puedes creer que es poco importante tu familia, tú puedes creer que hay cosas que son más importantes. Si el pastor te dijera que hicieras algo, tú lo harías sin reprocharle. Pero si te lo dice tu papá no es lo mismo, ¿no? Yo he visto hermanas que van a una congregación y eso, lo que el pastor diga para ellas es ley, pero lo que dice su esposo lo pueden recriminar, lo pueden juzgar, se pueden rebelar, se pueden levantar contra él y se sienten que están sirviéndole a Dios. Aún la mujer creyente con su esposo incrédulo, la Biblia le dice que se someta. ¿Sí? Mire, cuando Pablo le dice a las personas que trabajan, le dice, trabajen como si lo estuvieran haciendo para el Señor. Los reyes, los grandes hombres de Dios no se ven como predican, no se ven como cantan canciones, no se ven en las grandes cosas. El corazón se prueba en las pequeñeces. El corazón de una persona se prueba en los momentos cotidianos y simples de la vida. ¿Sí? Jóvenes, sométanse. Porque si usted nunca aprende a someterse a las otras personas, nunca Dios le va a delegar autoridad en sus asuntos. Imagínate, más de uno estaría llorando como David. Ay, mi papá hizo una fiesta, está el profeta y no me invitó, quejándose y murmurando. Pero es la escuela de Dios, es la manera que Dios nos enseña. Cuando los hombres nos menosprecian y nos humillan, y no nos escandalizamos, no nos quejamos, no nos rebelamos, no andamos por ahí echando chisme y poniéndole fuego al asunto con nuestras palabras, ¿sí? Porque a veces es tan difícil que los hermanos se reúnan y no nos tengan en cuenta. A veces uno toma una decisión, ¿y por qué no me consultó, hermano? ¿Usted quién es para decidir? ¿Sí? A veces es tan difícil para la naturaleza humana humillarse, pero hermanos, Dios nunca levanta a un altivo de corazón, Él lo quebranta. Al humilde Él lo exalta, le da gracia, le ayuda, le hace estar bien ante sus enemigos, lo bendice, lo acompaña. Ellos estaban en una fiesta religiosa con el profeta, todos en todo, comiendo, en todo lo que ellos estaban. Pero David estaba allá solo, pasando tal vez una situación incómoda y desagradable para un joven, pero Dios estaba con él. Nosotros a veces quisiéramos estar donde están las multitudes, donde hay muchas cosas, donde hay alegría. Pero ¿cuántos hombres quieren estar allá en el silencio y en el desierto con el Señor? De ahí salen los reyes. Si usted rechaza el desierto, el camino que el Señor le ha trazado, usted está rechazando a Dios mismo, su soberanía, su voluntad, su propósito. Lo está rechazando. Eso es lo que Dios escogió para David. David fue humilde, hermanos, porque si no hubiera sido humilde, el Señor no lo hubiera llamado. Vean lo que dice más acá. Estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Qué cosas, ¿no? Dice Pedro, vístanse, pero de humildad, de un corazón sumiso, de un corazón que se humilla. Porque ahí está Saúl el primero.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben que esa palabra, el primer nombre del hijo de Isaí, significa Dios es mi Padre? Tú puedes volverte orgulloso con eso. Hoy en día vemos, es que somos hijos del rey y se vuelven orgullosos porque Dios es su Padre. O otro, es que Dios me hizo una promesa. Abinadab. Dios me dijo que yo iba a ser el ungido, Dios me dijo que yo iba a predicar, Dios me dijo que yo iba a cantar. Entonces ustedes tienen la obligación de darme un lugar en medio de la casa. Yo tengo estas cualidades, yo tengo este talento, yo esto. ¿Saben qué le dice el Señor? Mire, hágase a un lado. Yo a usted no lo necesito. Si algo nos mostraba el capítulo anterior era que Dios no necesitaba a Saúl. Dios no gusta de los soberbios, Dios no gusta de los orgullosos, Dios no gusta de aquellos que resisten al Señor, su voluntad, su trato. Sino al contrario, mira lo que le dice Pedro a los hermanos: humillados. Señor, si tu voluntad es que yo viva en el silencio y en la oscuridad, ayúdame a aceptar. Señor, si tu voluntad es que yo pierda mi fama, mi buen nombre, que todos me digan que soy esto, que soy aquello, por lo que tú me has llamado a vivir, no importa, Señor. Yo estoy dispuesto, Señor, a llevar en mi rostro la vergüenza. ¿Saben que uno de los votos del Antiguo Testamento para aquellas personas que no eran sacerdotes era el nazareato, ¿sí? Y el nazareo tenía su voto tenía muchas características, pero una de las que me parece muy curiosas era que el nazareo debía dejarse crecer el cabello y no pasar la navaja sobre él. La Biblia dice que el cabello largo para el hombre es vergonzoso. ¿Qué le estaba diciendo a los que se querían consagrar? Usted quiere consagrarse, debe aprender a llevar la vergüenza y que todos lo vean. ¿Sí? El cabello largo, la vergüenza. Usted quiere aprender y caminar el camino del Señor, debe estar dispuesto a ser echado afuera de Jerusalén y llevar el vituperio por la causa del Señor. Cuando usted es humillado, cuando usted es avergonzado, cuando usted es puesto a un lado, cuando usted tiene muchas características pero no se le tiene en cuenta, sino le pone en un lugar menospreciado, Dios lo está preparando. Dios le está diciendo: hijo mío, revístete de humildad, humíllate, pon tu rostro en el polvo, porque si tú no lo haces, yo nunca te voy a poder exaltar. Solo cuando tú agachas la cara, solo cuando se te golpea y tú en vez de resistir, de contestar, de pelear, pones tu otra mejilla y agachas tu rostro, en ese momento yo puedo decir: unjan a mi rey. David seguramente era la burla de sus hermanos mayores, era el pastor, el que tal vez el papá no quería, hermano. Yo digo que Isaí no quería a David, hermano. ¿Cómo lo va a poner a trabajar, hermano, siendo el menor? El profeta tenía contrato y un obrero, por lo menos ese día. Pero no, hermanos. Qué cosas, ¿no? Yo digo, muchas veces nosotros queremos estar en la fiesta cristiana, pero a veces los siervos del Señor no están en la fiesta cristiana, están en el desierto, llevando la vergüenza, aprendiendo a morir, para que el Señor los pueda llamar como el octavo. El octavo es el que sale en resurrección, el que ha pasado por oscuridad, pero surge de nuevo. Mira lo que dice Pedro: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. No era la mano de Isaí, no era la mano de los hermanos de David, no era la mano de nadie, era Dios quien soberanamente acomodaba las jornadas de David. Era Dios que le permitía tener una persona ahí arriba de él que lo avergonzara. Era Dios quien le permitía tener un papá que no lo amaba, que no lo tenía en cuenta.
que no le daba el lugar que tal vez se merecía como su primer hijo, que significaba, ¿sí? Jehová es mi Padre. A veces el Señor nos trata, ¿saben cómo dice Pablo? Hablando de Israel, bueno, en la preparación por la ley, que Dios tiene sus hijos, de alguna manera, hablando así. Pero aunque el hijo es el heredero, se le pone con los esclavos hasta que él ha madurado. A veces hay hijos de Dios que son llamados a ser reyes, pero se les trata como esclavos, como siervos, como pastores. ¿Para qué? Para que se forme el carácter en ellos. Y es la mano del Señor. Si Dios se ha propuesto coger la vida de un joven, de una joven, de un hombre, y humillarlo, y humillarlo, y humillarlo, ¿quién puede resistir la poderosa mano de Dios? Lo mejor que puede hacer el creyente es aceptar la voluntad de Dios con un corazón noble y sumiso. ¿Por qué? A veces nosotros, por lo menos yo pasé años preguntándole al Señor por qué me pasaba esto y por qué me pasaba esto y por qué me pasaba esto. Porque muchas veces uno mira las circunstancias y no se da cuenta que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan. Y detrás de todas las cosas está la que poderosa mano de Dios, preparándonos un camino. ¿Para qué? Mira lo que dice. Para que algún día, aunque no nos inviten, llegue el profeta a nuestra casa. Qué cosas, ¿no? Llegó el profeta a la casa de David y no lo habían invitado. Miren, hermanos, el que Dios ha escogido por encima de que los hombres lo rechacen y lo menosprecien, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Es Dios el que pone. Es Dios el que humilla, pero también es Dios el que levanta. Y hay personas que no gustan de ciertos hombres. Tú miras más adelante cómo le hablaban los hermanos mayores a David. Te das cuenta que no gustaban de él, pero ese era el que el Señor había escogido. No fue lo mismo los hijos de Jacob. Tenía 12 hijos, hermano. Los mayores aborrecían al menor porque el padre lo amaba más, y eso significa David, muy amado. Y aunque los mayores lo metieron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo que Dios se había propuesto hacer con Josué y le dio esos sueños desde un comienzo, se cumplió. Nosotros debemos descansar que si el Señor me ha dicho algo, Él lo cumplirá. ¿Cuándo? Mira lo que dice ahí. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay tiempo para que los jóvenes se humillen, y hay tiempo para que los jóvenes sean levantados en medio del pueblo de Dios. Pero primero, para que eso se dé, deben humillarse. Pero no, hoy en día encontramos que llega un joven con talento para cantar y no se le permite cantar y no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendió a humillarse. Él quería cantar, él quería servir, y cuando no le dieron ese lugar en la iglesia, salió corriendo a buscar otro lugar donde sí lo dejaran cantar. Falta de humillación, falta de revestirse de Cristo, porque Cristo es humilde. Nosotros quisiéramos servir como el Señor sirvió. El Señor duró 30 años en silencio, humillado, y sirvió 3, ¿para qué más? Su tiempo fue suficiente para hacer la obra que el Padre le había encomendado. Nosotros no, nosotros quisiéramos durar 3 escondidos y 30 sirviendo. ¿Sí es lo contrario? Pero no es el camino del Señor. El Señor, antes de levantar un hombre, Él precisa trabajar en el corazón del hombre. ¿Por qué humilla el Señor a un joven y en su casa? Miren, hermanos, la humillación forma carácter. ¿Qué carácter forma la humillación? Cuando tú aprendes a estar humillado, aprendes a estar ¿en qué? En sumisión. ¿Y eso qué forma en ti? Humildad y obediencia. ¿Sí? Obediencia, hermano. ¿Era qué? David era qué?
el siervo de su papá, David era el trabajador de su papá, estaba bajo la voluntad de su papá, ni siquiera era pastor de las ovejas propias, eran las ovejas de otro. Porque a veces nosotros queremos servirle al Señor, pero que nadie nos diga nada, que nadie esté sobre nosotros, que nadie nos ponga un yugo. ¿Sí? La Biblia dice, hermanos, que Josué, antes de ser siervo de Jehová, fue siervo de Moisés. ¿Sí? Debemos aprender a asumir. Que el que está puesto encima no haga las cosas bien, no es nuestro problema. Amén. ¿Sí? Oremos por el pastor, oremos por el hermano que está arriba, oremos por aquellas personas que nos presiden, el papá, el esposo. Pero si el Señor lo puso, el Señor quiere que aprendamos algo. Aún en el trabajo donde el Señor nos puso, Él quiere que aprendamos algo ahí. La demás gente está criticando, haciendo sindicatos, pinochetazos. El cristiano verdadero, en el cual se está formando el carácter de Cristo, se humilla. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios mismo lo levanta. ¿Sí? ¿Te imaginas la sorpresa que se debió haber llevado Isaí cuando Samuel ungió a David? Nadie se lo esperaba. Pero Dios ya lo había escogido desde antes. Mira lo que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. A veces creemos que si nosotros no hacemos algo por nosotros mismos, no va a cambiar la situación, que si no metemos la mano. Yo creo que imagínense a David ahí en la ventana viendo: falto yo, Samuel, como si Dios no lo supiera, hermano. Dios sabía. Cuando pasó el primero, el Señor le dijo a Samuel: ese no es. El segundo, ese tampoco. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ese no es. Yo me he escogido uno. Lo que el Señor nos ha dado, a lo que el Señor nos ha llamado, ninguna circunstancia lo va a evitar. El Señor de alguna manera lo saca a la luz y le muestra a las demás personas. Porque si bien es cierto que el hombre lo escoge Dios, ¿sí? Él le va a mostrar a los de la casa que Dios lo ha escogido. ¿Qué es eso? Un hermano tiene un ministerio en la iglesia, un llamado. El Señor lo humilla. Tal vez a la vista de los hermanos es menospreciable, tal vez a la vista de los hombres no es nadie, pero el Señor ha visto el corazón, ha visto sus pruebas, ha visto cómo ha reaccionado a las circunstancias y lo ha llamado. Llega un momento que el Señor le dice a la iglesia: miren, este es mi escogido. Como Pablo y Bernabé. Pablo era menospreciado, Pablo era perseguido, se convierte. Los hermanos de Jerusalén le dicen que se vaya a Jerusalén. Bernabé lo lleva a Antioquía. Están todos orando y ayunando. Y dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Mostrándole a la casa, a la iglesia, el lugar que Pablo había recibido en medio de su pueblo. Amén. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Hay hermanos, el Señor los humilla, pero cuando llega el tiempo, Él mismo, el Señor, se encarga de decirle a los hermanos: este es. Acuérdense de Aarón. ¿Quién puso a Moisés y a Aarón sobre nosotros? Y el Señor dice: vamos a hacer una cosa. De cada tribu pásenme en una vara seca. Por cada tribu, póngale el nombre. Yo cojo las 12, las pongo delante de la casa del Señor. Y al otro día, la que ¿qué? Florezca. Esa es la que yo he escogido. El florecer habla de la vida de resurrección, hermano. Por eso David es el octavo. ¿Qué quiere decir eso? Los cristianos que han de servir en la casa del Señor son aquellos que, a pasar por una jornada de humillación y de muerte, aprenden a humillarse delante del Señor, y cuando el Señor los levanta, hace que su vida ¿qué? Fructifique. Porque la palabra dice: por su fruto lo conoceréis.
¿sí? Cuando la vida y el ministerio de un hombre comienza a florecer y los hermanos se dan cuenta que no es el hermano, sino que es la vida de Cristo expresándose, la iglesia debe darse cuenta que el Señor lo ha escogido. Y el Señor lo dice de muchas maneras. Antioquía se lo dijo a los hermanos: miren, Bernabé y Pablo, yo tengo una obra para ellos. ¿Sí? Pablo significa, ¿saben qué, hermano? Pequeño. ¿Quién era David? El pequeño, hermanos. Ese escogió el Señor. A otros, seguramente a Isaí también no le gustó mucho el asunto, y menos a los mayores. ¿Sí? Imagínate, yo me imagino a Samuel con el cuerno, cuando vio al grandote y dijo: este es, y ya le iba a mandar el aceite. Y el Señor le dice: no. Imagínate cómo haber quedado el mayor. Y cuando van y ungen al más pequeño, por ahí todos yo creo que tenían vestiduras de gala. El pequeño estaba lleno de polvo, de tierra, oliendo a animal, a oveja. Y a ese escogió el Señor. Qué cosas, ¿no? El Señor hace esas cosas, hermano. El Señor escoge al que nosotros menos pensamos. Al que menos pensa, al que menos nos gusta. ¿Saben qué decía David? Mira, este salmo es precioso, hermanos. Mira lo que decía el salmo, los salmos. Salmo 27, hermanos. Que los salmos de David bajo este contexto toman otro color, hermano. Mira lo que dice el Salmo 27. Vamos a leerlo desde el 7. Este es un salmo de David, hermano. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Qué está haciendo David? Echando toda su ansiedad sobre el Señor. Señor, estoy pasando esto, respóndeme. Señor, tú eres mi Dios, tú conoces mis luchas, tú conoces mi corazón. Mira lo que dice: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Miren, el Señor por eso amaba a David, porque David realmente le buscaba, hermano. Hoy los cristianos quieren cantar, quieren predicar, quieren servir, pero no quieren pasar tiempo con el Señor. Quieren ser vistos y conocidos en la congregación, pero no quieren ser conocidos en la intimidad. ¿Sí? Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Mire, David puede que no esté en la fiesta, pero David anhelaba ardientemente conocer el rostro del Señor. ¿Qué buscas tú? ¿Sí? Si uno busca realmente al Señor, le halla, hermano. Y con Él vienen muchas cosas, hasta la autoridad, hasta los privilegios. Pero ¿qué busca en nuestro corazón? ¿El puesto adelante o el Señor? ¿Sí? Hoy en día se han cambiado esas cosas. Mira lo que dice: no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaren. Ay, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi papá no me tenga en cuenta, ni mis hermanos, ni mi madre, el Señor me recogerá. Él es mi auxilio, Él es mi salvación, es mi socorro. Mi socorro no viene de los hombres, sino viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿No le parece? Uno a veces siempre dice ese pasaje: aunque tu padre y tu madre te dejaron, el Señor no te desamparará. Pero miren el contexto que lo leemos, hermano. El papá no lo había invitado a la fiesta. David no se escandalizó. ¿Saben qué dijo David? Yo sé, Señor, que aunque otros me humillen, tú estarás conmigo. Tú me recogerás. Tú conoces mis caminos. Mira lo que dice más adelante el Salmo 139, que es un salmo de David también. Muy conocido, hermanos. Pero
¿Qué nos puede destapar el corazón de un hombre? Si no es lo que él habla, canta, escribe, ¿sí? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Mira lo que dice el Señor de David. Dice David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Miren, a David no lo conocía Samuel, a David lo menospreciaba su familia y tal vez dentro del pueblo, tal vez era el hijo discriminado de Isaí. Pero el Señor, David decía: Señor, tú me has conocido, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, tú sabes todas las jornadas que yo he pasado, Señor. Cuando yo voy con las ovejas, los peligros que hemos vivido, cuando viene el oso, cuando viene el león, cuando vienen las pruebas. Tú has conocido, Señor. Yo no me he amargado, yo no me he escandalizado, yo no he murmurado, Señor. Yo he tenido un corazón limpio, Señor. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos, Señor. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, Señor, yo a la vista de los hombres no soy nadie, pero tú me has conocido, Señor. Tú me has visto de lejos, Señor. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Mira lo que sigue diciendo David: pues aún no está la palabra en mi lengua, y ahí, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Señor, tú no necesitas que yo te ore ni que yo hable, tú conoces mi corazón. Tú sabes qué pienso, qué siento. ¿Cuántas veces he llorado delante tuyo en silencio y nadie más lo has visto? Tú lo sabes, Señor. Tú conoces mis quebrantos, mis anhelos, mis deseos. ¿Quién más, Señor? Si tú eres mi Dios, decía David. Detrás y delante me rodeaste. Y mira, ahí está la mano que hablaba Pedro. Y sobre mí pusiste tu mano. Señor, ¿saben qué significa detrás y delante me rodeaste, hermano? Significa muchas cosas. Significa protección. A veces uno quisiera hacer las suyas, estar aquí, estar allá, pero muchas veces esa libertad es peligrosa, hermano. Entonces, ¿Dios qué hace? Para protegernos, nos restringe. Porque Él sabe que la libertad para nosotros es peligrosa. Es como tú sacas un niño, hermano, un niño, y hay avenida, hay carros, hay peligros, tú no lo sueltas por protegerlo. ¿Qué haces? Lo restringes. ¿Sí? Pues delante y por detrás. Y mira lo que sigue diciendo: y sobre mí pusiste tu mano. Miren, hermanos, que lo que para muchos hubiera sido un escándalo, para David era maravilloso. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué está diciendo David? Señor, yo he visto tu mano sobre mi vida. Yo he visto tu mano sobre mis circunstancias. ¿Quién soy yo, Señor, para que te involucres así en mi vida? Tal conocimiento no lo puedo ni entender. ¿Qué cosas? No hay nada. Miren, hermanos, cuando uno ve estas cosas, el púlpito no es importante, el protagonismo no es importante. Desde que tú estés a solas, ¿cierto? Se vuelve algo maravilloso. Miren, los momentos donde más hemos estado cerca y conocido al Señor, no ha sido en campamentos, no ha sido en reuniones, no ha sido en predicaciones, ha sido cuando hemos estado a solas en el desierto, en la prueba con el Señor. Ahí hemos visto algo que nadie más ve, hermano. Hay algo que solo ven algunos, quienes, los que se humillan. Cuando tú estás sola y solo con el Señor, no hay nadie más, tú y Él examinando y escudriñando tu corazón, y tú viendo la mano de Él en todas las cosas, pequeñas, grandes, alegres, tristes, Él ahí.
Qué cosa maravillosa, ¿no? Estos salmos cogen, cuando uno pone el salmo en la vida del hombre que lo escribió, coge otro color, ¿no? Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mire, David estaba en el desierto, pero ahí estaba el Espíritu del Señor. Si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué aprendió David, hermano? Y eso es algo que debemos aprender todos nosotros. El Señor no solo está en el privilegio, el Señor está en todo lado, a donde vayamos, no sea la circunstancia que sea, sea el camino que el Señor tenga para nosotros, ahí Él va a estar con nosotros. Amén. No hay un lugar donde nosotros nos podamos esconder o alejar de Él, en lo alto, en lo profundo, en cualquier cosa, ahí va a estar. Es lo que el Señor le decía por el profeta Isaías a Israel. Mira, Jacob, aunque pases por las aguas, por el fuego, por el valle, por el monte, yo estaré contigo. Cambio que había hecho el Señor con Saúl, lo había desechado y siguió reinando, pero sin Dios. Pero tenemos al joven muchacho siendo humillado con Dios. Cuando tú aprendes a estar con el Señor en la humillación, estás preparado para estar con Él en la exaltación. ¿Sí? Es como un ejemplo. Es como cuando una esposa se casa con un hombre porque él tiene dinero. Pero cuando el hombre fracasa en sus negocios, lo abandona. ¿Por qué? Porque estaba interesada en el dinero. Pero cuando tú tienes una esposa y ella aprende a estar contigo en las malas, seguramente te va a ser fiel en lo bueno. ¿Sí? Si uno no aprende a estar en las malas, no va a estar preparado para estar en las buenas, ¿cierto? Así somos como creyentes. Si el Señor nos humilla, desde que Él esté con nosotros ahí, aprendamos a humillarnos. Y si aprendemos a humillarnos y a estar con Él en la humillación, seguramente Él va a estar con nosotros en la exaltación. ¿Sí? Dice: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche, mira, hermanos, resplandecerá alrededor de mí. Si el Señor escogiera, hermano, que nosotros pasemos por túneles, por noches oscuras, Él estará con nosotros. Él no nos va a evitar pasar por ciertas circunstancias, pero Él prometió estar con nosotros todos los días. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Imagínate eso. El Señor escogió ahí en el vientre. Los ojos van a ser así, el cabello así, los pies así. Detalles, hermano, en la vida del hombre, ¿no? Te alabaré. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mira esta frase: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué frases, hermano. Es el hombre que conoce al Señor y se gloría en conocerle. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Me vieron tus ojos. Qué frases, hermano. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Saben qué, hermanos? Desde que antes naciera David, el Señor ya había escrito: David va a ser rey sobre Sion.
Ya lo había escrito. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro y no le es desconocido. Por eso Él puede decir a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque ya los conocía. El Señor sabía que Esaú a la primera iba a menospreciar la primogenitura, a casarse con mujeres impías, a vender lo que el Señor le había permitido tener por un plato de lentejas. En cambio, Jacob, con toda su necedad, amaba a Dios y la bendición. Luchaba por tener la bendición. Así David, hermano. Dice: cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué frase. ¿Saben qué, hermano? Un pastor, cuando está pastoreando y llevando las ovejas a ciertos lugares, duerme en el desierto, hermano. Pero aún en esas estaba el Señor. Despierto y aún estoy contigo. Qué frase preciosa. De cierto, Dios, harás morir al impío. Qué cosa. Mira lo que dice en el 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David era un hombre que vivía así, hermano, con un corazón abierto delante de él. Por eso dice el Señor: yo he escogido a uno que tiene un corazón mejor, porque lo conocía, hermano. Qué frase maravillosa, ¿no? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué frases, ¿no? Este salmo es precioso, hermano. Entonces Dios escoge a David, el menospreciado, el que está puesto allá, y lo hace ¿qué? Un rey. Para terminar, leamos dos pasajes de los evangelios, hermano. Uno en Mateo y otro en Efesios. Pero primero leamos el evangelio de... que hay tantos pasajes. Lucas 9, por lo menos. Mira lo que el Señor le iba a enseñar con la vida de David a nosotros, hermano. Porque esto es para nuestra enseñanza, no es ruidoso. Esto es para nuestra enseñanza, hermano, ¿cierto? Como lo hemos dicho. Mira lo que va a enseñar el Señor. Y este pasaje nos muestra una de las maneras como el Señor enseña al hombre. Lucas 9, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí están los discípulos peleando. No, yo voy a ser el predicador. No, yo voy a ser el cantante. No, yo. Y comenzaron a discutir. Yo me imagino cuando estaba Samuel en la casa de Isaí: bueno, voy a ungir a tus hijos. Comienza el uno a codearse, comienza el uno a pasar al frente así a tener el protagonismo. Porque así somos. Así somos. Miren los grandes problemas de la iglesia, de las divisiones de la iglesia, es ¿por qué? Porque hombres quieren tener el primer lugar. Porque quieren ser los primeros. Porque quieren ser los que predican, porque y no importa rebelarse, causar división en la iglesia, que las personas los sigan a ellos y no al Señor mismo. ¿Sí? Uno de los grandes problemas de la iglesia es este. Y le pasó también a los discípulos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Qué cosas, ¿no? El Señor conoce el corazón, hermano. El Señor sabe cuando una persona viene por Él mismo o viene por fama y popularidad. Cuando lo que le interesa es algo propio o la gloria del Señor. El Señor lo sabe, hermano. Y lo destapa. El Señor lo destapa. Y tomó un niño y lo puso junto a sí. ¿Qué hizo David, hermano? En medio de la casa de Isaí, el Señor trajo a David, que era el niño, y lo puso y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre,
a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es de todos vosotros. El más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Qué estaba haciendo el Señor con David, hermanos? Enseñándonos que los hombres que han de ser reyes y reinar con Cristo han de ser los más pequeños, han de ser los más humildes, han de ser aquellos que se someten a los otros, han de ser aquellos que están dispuestos a perderlo todo por causa del Señor. Miren, hermanos, eso es precioso. Pablo dice en Efesios de él es, me parece precioso, que Pablo en la epístola tal vez más espiritual que él escribió, hable de esta manera. Efesios capítulo 3, versículo 8. El Señor nos estaba mostrando a nosotros, hermanos, con ese pasaje de David y con lo que él está enseñando a los discípulos, que si queríamos ser grandes, primero teníamos que humillarnos. Que si queríamos ser ricos, primero tenemos que hacernos pobres. Que si queremos ser los mayores, tenemos que hacernos ¿qué? Como niños. Mira lo que dice Pablo en el 7. Dice, del cual de los gentiles yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Qué es don de la gracia? Algo que Pablo recibió por gracia, sin merecerlo, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí. Y ahora Pablo está en los grandes y Pablo se va a poner en la mitad como el pequeño. A mí, que soy menos. Ni siquiera Pablo se consideraba el más pequeño. Menos que el más pequeño. Miren a Pablo hablando. Menos que el más pequeño de todos los santos. En otro pasaje Pablo dice que él era el pequeño de los apóstoles. ¿Sí? Pero en esta epístola que fue escrita mucho tiempo después, en una época de mayor madurez, Pablo dice, yo soy el menor, ya no de los apóstoles, sino de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Terminamos ahí en 1 Corintios capítulo 1. ¿Para qué el Señor le permitió a Pablo ser el más pequeño entre los santos, pero tal vez el más grande apóstol de Cristo? Esa contradicción, ¿no? David, el más pequeño de su familia, y llegó a ser el rey más grande de Israel. Miren lo que dice. Capítulo 1, versículo 28. ¿Quién mató? 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que no es, ¿quién era no es? David. ¿Quién era el que era? Saúl. Y lo iba a deshacer. ¿A fin de qué? De que nos demos cuenta que David era un gran hombre. Mira lo que dice en el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Mira lo que dice en el 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y que nadie se jacte en la presencia. Dios ungió a David, pero David no se podía jactar, porque él era lo que no es. Era lo débil, lo pobre, lo pequeño, lo menospreciado, para mostrar Dios que su grandeza, su poder y el don de su gracia, para que nadie diga es que David era un gran hombre. No lo era, hermano. Era un hombre pequeño, pero esa característica de pequeño y de humillado permitió que Dios lo pudiera levantar y exaltar en su pueblo. Aunque apenas hoy vimos cómo es ungido, porque el camino de David es bastante largo, y es el camino de los discípulos, que es el camino de la cruz.
Vamos a aprender mucho con la vida de David, hermano. Apenas hoy vimos que David es ungido por Saúl. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que para servirte, para ser aquellos que tú has escogido para reinar contigo, no debemos ser grandes, Señor. No debemos ser fuertes, Señor. No debemos tener apariencia agradable a los hombres, Señor, sino un corazón, Señor, que te agrade. Obra en nosotros, Señor, para que tú puedas tener un corazón en nosotros que te agrade y el cual tú puedas llamar y darle la oportunidad o el privilegio de poder representarte aquí en la tierra. ¿Quiénes somos? No somos dignos ni nunca lo seremos, Señor. Solo tu gracia, solo tu amor, solo tu misericordia, solo tu bondad puede hacer de nosotros verdaderos siervos, Señor. Obra en nosotros para que el tiempo que tú nos concedas servirte, Señor, podamos ser fieles, Señor. Amén. Ayúdanos a conocerte y amarte y a gozarnos en ti, Señor, según la circunstancia que tú hayas aparejado para nosotros. Ayúdanos a someternos bajo tu poderosa mano, Señor. Amén. A humillarnos delante tuyo, a callar, a gozarnos aún en la oscuridad porque tú estás ahí con nosotros, Señor. Ayúdanos a conocerte como David te conoció, Señor, y aprendió de ti, Señor. Mejor es conocerte que las riquezas, que el oro y la plata, Señor, que el reinado, que cualquier cosa, Señor. Concédenos conocerte, ser conocidos por ti, aunque los hombres no nos conozcan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.